Respetados amigos, conciudadanos del Cusco, del Perú y del mundo, una vez más tenemos la satisfacción de darles la bienvenida a este Rimanacui Panandino por la Independencia, evento que viene siendo organizado y conducido por Yachay, Universidad Libre del Cusco, y el Foro Patrimonialista Cosco, con el apoyo de la Corporación Quipu, del Instituto Americano de Arte, de la Academia de la Lengua Quechua y otros colectivos que creen en la necesidad de una patria distinta para el Perú. Hoy, en esta jornada, el tema es por un desarrollo descentralizado, auténtico, con prioridad del desarrollo humano. Tenemos dos invitados para poder desarrollar el tema. El primero con carácter de expositor, el doctor Efraín González de Olarte. El segundo como panelista, don Freddy León desde Oslo. Para presentar a nuestro expositor, el doctor Efraín González de Olarte, le ruego a Gilberto Muñiz tenga la gentileza de hacernos conocer, por lo menos en apretada síntesis, algo de la hoja frondosa de vida de Efraín González de Olarte. Gilberto, adelante, por favor. Muchas gracias, Lucho. Muy buenos días, señoras y señores, amables amigos, participantes de este gran evento. Es para mí un honor presentar al distinguido amigo, al extraordinario ciudadano cusqueño, el doctor Efraín González de Olarte. Es economista, licenciado y máster en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, doctor en Economía de Desarrollo, Universidad de París, el Panteón de la Sorbona, doctor honoris causa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, profesor honorario de la Universidad Cristóbal de Huamanga, profesor e investigador visitante en la Universidad de Toronto, York University, Toronto, Universidad de California en San Diego. El doctor Efraín González de Olarte es profesor principal del Departamento de Economía y actualmente es rector de la Universidad Católica de Lima. Para nosotros, repito, es un honor tenerlo presente y saludamos su presencia y lo invitamos cordialmente a que haga uso de la palabra en su primer mensaje magistral para el día de hoy. Adelante, Efraín. Muchas gracias, muchas gracias a todos los organizadores de este Rimanacui Panandino por la Independencia, que me parece justo y necesario en estos momentos que el Perú está en una transición difícil. El tema es por una descentralización integral para el desarrollo humano. Esta es mi presentación. Antes de entrar en materia, quiero señalarles mis puntos de vista teóricos y filosóficos de por qué me parece que cualquier esfuerzo de desarrollo económico, social o de descentralización tiene que estar dirigido al desarrollo de las personas. Esta es mi entrada al tema y voy a tratar de justificar a través de mi presentación. En primer lugar, quiero señalar que normalmente existen dos enfoques del desarrollo. Uno, enfoque de las cosas y el enfoque de las personas. El enfoque de las cosas, que en realidad son medios, y quiero ir del enfoque de las cosas al enfoque de las personas, que son los fines. En realidad, en estos dos grandes paradigmas de desarrollo, de la teoría del desarrollo, en realidad hay toda una propuesta económica y política, sobre todo. Pero entonces mi idea es que las cosas deben estar en función de las personas. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de estas grandes teorías? Hay una teoría, la neoclásica, la más conocida, que sugiere que el desarrollo debe tener como objetivo la utilidad de las cosas para todo el mundo. Por eso que ellos hablan de bienestar a partir de las cosas que se producen.
Y hay otra corriente que dice que el desarrollo tiene que ser un desarrollo como libertad, es decir, más centrado en el hombre, en las personas que usando su libertad pueden aspirar al desarrollo humano. Y entonces, por eso digo yo, hay la teoría del crecimiento económico al bienestar y desarrollo humano. Esa va a ser mi transición ahora y eso es lo que voy a presentar. Hay dos enfoques sobre libertad que creo que es bien importante ahora que vivimos en un momento en que el neoliberalismo está en cuestión y en realidad el neoliberalismo ha abogado por la libertad. Pero Milton Friedman era uno de los principales pensadores y economistas, premio Nobel de Economía, que para él la capacidad de elegir de diferentes opciones en el mercado, eso es lo que te da libertad. O sea, era la libertad de mercado. Pero la libertad de mercado es escoger cosas. Y luego Amartya Sen, que es otro premio Nobel, dice que el desarrollo es la oportunidad real de llevar a cabo los deseos y satisfacer las necesidades materiales, políticas, sociales y culturales de las personas. Son dos enfoques que parecen contrapuestos. Sin embargo, mi hipótesis es que para el desarrollo humano también se necesita el desarrollo de las cosas y sobre esto voy a volver. El desarrollo como libertad, esa es la idea de Amartya Sen y es una idea que me parece muy importante para promover el desarrollo regional, nacional y local. Entonces, para eso se necesita tener libertades para políticas económicas, sociales, de transparencia y de protección social. Muy bien. Voy a presentar una más y después entro en materia. ¿Por qué uso el tema del desarrollo humano, o sea, la teoría del desarrollo humano como objetivo del desarrollo regional? Defino, el desarrollo humano es el proceso de expansión de las capacidades, es decir, libertades, capacidad para hacer cosas que uno quiera, derechos, en inglés es entitlements, pero es más que los derechos jurídicos que tenemos, de las personas que les permiten elegir y alcanzar el tipo de vida que más valoran a través de sus actividades o desempeño. Esta es una definición un poco densa, sin embargo, uno la entiende. Es decir, uno entiende que en realidad el desarrollo es que yo pueda hacer lo que a mí me gustaría hacer en mi vida. Y para eso la sociedad se tiene que organizar para darme las oportunidades de hacer lo que quisiera hacer. Y entonces esto hace que el desarrollo humano sea una actividad primero individual, pero al mismo tiempo colectiva. Por eso el crecimiento económico, los servicios sociales, las instituciones constituyen un medio para el desarrollo humano. Aquí estoy poniendo, digamos, la causalidad que yo siempre propongo. Todo lo que se haga en infraestructura, en crecimiento, tiene que estar al servicio de las personas. En el desarrollo humano es por eso la persona es a la vez un fin, porque todo esto tiene que ser para que tengan un desarrollo personal, un desarrollo social, pero al mismo tiempo son las mismas personas que promueven este desarrollo. Y este es un tema bien importante, porque no todos, no debemos esperar que el Estado nos promueva el desarrollo, tenemos que promover todos el desarrollo. Y por ello, el desarrollo regional es el entorno para el desarrollo humano. Bueno, estas son mis dos grandes entradas teórico-filosóficas, pero ahora sí comienzo a aterrizar. Desarrollo territorial regional para el desarrollo humano. El desarrollo regional es el proceso de crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental en el territorio de cada región. Esto es bien importante. O sea, cada región debe crecer por sus propios medios de manera equitativa y con la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos. Y es el crecimiento, lo digo en fácil ahora, ¿no? Es el crecimiento de las cosas repartidas con igualdad y manteniendo el medio ambiente. Esa es la idea
¿Cómo lograr el desarrollo regional? Este es lo esencial. Si logramos desarrollo regional, es muy probable que el desarrollo humano sea mucho más fácil de lograr a través de la inversión permanente en 3 tipos de capital. Capital humano, capital físico y capital institucional, a través de la conversión del capital natural en otro tipo de capital. Estos 4 capitales son los que tenemos en el Perú. El asunto es que por el momento nosotros andamos viviendo el capital natural y sobre todo el capital natural que no se renueva, las minas, el gas, y no lo estamos convirtiendo de manera masiva en los otros tipos de capital, capital humano, en capital físico o en capital institucional, porque esos son los capitales que duran. Los minerales, el gas, el petróleo se acaban, los otros duran. Y entonces, digamos, la idea es que la riqueza natural que tenemos la tenemos que convertir en capital humano, la gente, educación es muy importante. El capital físico necesitamos más carreteras, más industria, más infraestructura, más fábricas, más mejores ciudades, etc. Y el capital institucional, que son las organizaciones que llevan a cabo esto. El capital institucional tiene un montón de aristas, pero yo solamente voy a decir 2, 3. El sector empresarial, ese es un capital institucional y hay que preservarlo, hay que hacerlo mejorar. Luego el Estado con sus niveles de gobierno, con sus distintos poderes, ese es un capital institucional. Y por ejemplo, promover la democracia es promover ese capital institucional. Entonces, en nuestro caso concreto, el capital institucional es tener pues buenos gobiernos regionales, buenos gobiernos locales. En inversión en capital humanos, educación, salud, seguridad social y jubilación, esta es una actividad que debe ser desconcentrada. La inversión en capital físico, infraestructura básica, infraestructura productiva, infraestructura de comunicaciones, las que he señalado, debe ser desconcentrada. Inversión en capital institucional, calidad de gobierno, calidad empresarial, normas que promueven el crecimiento y la gobernabilidad democrática, esta es la esencia de la descentralización. O sea, la descentralización es crear un capital institucional capaz de promover los otros tipos de capital. Y la transformación de capital humano, como lo señalé, que es muy importante para que haya sostenibilidad, porque si no vamos a repetir nuestra historia, nuestra triste historia, diré. El guano, el salitre, fueron recursos naturales que se acabaron y el Perú volvió a la pobreza y no pasó mucho. Bien, ¿cuáles son los 3 grandes problemas regionales del Perú? En primer lugar, la integración incompleta. Física, es decir, por ejemplo, no tenemos un sistema de carretera completamente que conecte todos los pueblos del Perú, y además la calidad de estas carreteras no es de la mejor. Apenas el 30% está asfaltada. Entonces aquí hay un tema que no nos permite integrarnos físicamente, no, las mercancías, las personas no se pueden mover mucho, pero también la que más está avanzando es la integración vía comunicaciones, y eso sí ha avanzado mucho en el Perú. La integración económica, y solo voy a dar 2 datos para explicar qué es la integración económica. La integración económica es la capacidad de las personas de integrarse a los mercados, sobre todo a los mercados de factores, es decir, al mercado de trabajo, al mercado de capitales, porque casi todos estamos integrados al mercado de bienes y servicios, porque todos compramos en los mercados, en los supermercados, en la esquina, etc. Eso, todo el mundo está integrado en el Perú. Pero, ¿y cuánta gente está trabajando de manera asalariada? Es decir, que tiene un empleador que le paga un salario, es decir, que el empleador tiene un capital suficiente como pagarle un salario. Apenas la mitad del Perú, en promedio. Y hay regiones en las cuales es 20%, eso es Huancavelica, por ejemplo, Amazonas, 25%, es decir, hay muy poco capital. Este es un tema importante. Y el otro tema es, que nos indica cuál es la integración económica, es cuánto de lo que producimos en las regiones
en relación a los créditos que dan los bancos, y esto se llama la profundidad financiera o bancaria, este ratio préstamo versus Producto Bruto Interno, nos indica cuánta gente está buscando plata para hacer negocios. Y esta también hay una integración incompleta porque el Perú apenas en promedio tiene el 60% y hay regiones que tienen apenas 10% de integración bancaria. Estatal. La integración estatal es fundamental. O sea, ¿cuántos peruanos pagan impuestos directos e indirectos? ¿Y a cuántos peruanos les están financiando la serie de programas sociales, la educación, la salud? Esa es la integración. O sea, el Estado es un gran integrador también. Y entonces lo que hemos encontrado es que hay una integración incompleta de estos temas dentro de cada región, y esto en el Cusco lo podemos ver claramente, entre ciudades y sus entornos rurales. Nosotros vamos de Cusco a Paruro y nos pasamos del siglo XXI al siglo XVIII. Que hay mucha desigualdad y es falta de integración. Ese es un problema estructural. La desigualdad socioeconómica y pobreza entre la ciudad y el entorno en la periferia, entre regiones. Y este es un problema distributivo. O sea, tenemos una integración incompleta, tenemos unas desigualdades. A ver, Este es el índice de pobreza 1986 al 2020. Fíjense que la pobreza se ha reducido. Sin embargo, hay gran diferencia entre Lima y la Sierra Rural. O sea, entre Lima y la Sierra Rural puede haber una diferencia de pobreza de 1 a 2. Al medio está, digamos, el promedio nacional. El promedio nacional no nos dice nada. El promedio nacional lo que nos dice es dónde deberíamos estar todos, pero aquí hay un gran problema de desigualdad y solo doy el índice de pobreza que creo que es el más significativo. Observen que el 2020 la pobreza aumenta en todo el Perú y sobre todo en la región del Lima. Este es el tema de la pandemia. Y luego, esta es la pobreza regional y aquí lo presento por regiones. Ahora, pues antes se llamaban departamentos, ahora se llaman regiones. Bueno, ahora son regiones. Y estas son la pobreza en cuántos pobres hay en cada región. Claro, Lima tiene la mayor cantidad de pobres y Lima comenzó el 2001 en la parte alta, es el azul, es el 2001, ha ido bajando, pero se ha estancado. El verde es el 2019. Hay regiones en las cuales ha bajado más, o sea, el Cusco ha bajado un poquito más que el resto del país, inclusive Lima, pero seguimos siendo un país con regiones muy desiguales. Y finalmente, el tema de la divergencia. O sea, cuando uno analiza a qué velocidad crece Lima, a qué velocidad crece el resto de regiones, o a qué velocidad crece la ciudad del Cusco y a qué velocidad crecen sus provincias, entonces nos damos cuenta que no hay en el largo plazo no hay una convergencia, es decir, no estamos igualando nuestro crecimiento. Y lo muestro con el siguiente. Miren este cuadro. Este es un lindo cuadro que es de 1795. Esto lo hizo el finado economista Bruno Seminario, a quien yo dirigí en su tesis doctoral, y él calculó este Producto Bruto per cápita desde 1795. Hay que decir que pues hasta inicio del siglo no había mucha diferencia entre Lima y el resto de regiones. Pero fíjense, cuando estamos en un país muy divergente. Ese es un tema que creo que es muy importante a entender. O sea, la descentralización debería ayudar a que estas tendencias las regiones crezcan más rápido y Lima crezca a menor velocidad. Y eso es lo que voy a tratar de ver dentro de un rato. Y este es el proceso. Aquí he puesto descentralización porque este es el periodo en el cual se hace la descentralización. Y entonces uno que dice la descentralización ha ayudado a la mayor divergencia o no. Yo creo que no, pero el tema es que el crecimiento ha sido de otra naturaleza. Y esto para mostrar el Cusco.
pero este es el Cusco, Cusco ciudad, Cusco y Cusco rural. También hay divergencia, fíjense, no hay datos recientes sobre este tema, pero fíjense la diferencia que hay entre el Producto Bruto per cápita de la ciudad del Cusco, o urbano más bien diré, no solamente ciudad del Cusco, están acá Quillabamba, Sicuani, las ciudades que son consideradas pues urbanas, y este es el campo. Bueno, este es un desafío, o sea, el desafío es cómo hacemos que esta curva crezca más rápido que la otra. No estoy diciendo que la ciudad deje de crecer, sino que la velocidad tiene que ser mayor para... Y ese es el resultado, el índice de desarrollo humano. O sea, aquí les muestro el último índice. Este es un índice distrital, el IDH, el índice de desarrollo humano, que tiene como componentes la esperanza de vida, el logro educativo y el ingreso per cápita. Pero fíjense, todo lo que está verde son los sitios donde hay mayor índice de desarrollo humano. O sea, la gente está mejor, tiene mayor desarrollo humano. Las zonas donde están las más oscuras, las marrones oscuras, es donde el índice de desarrollo humano es peor que en el África. Y la sierra, como ustedes verán, es intermedia. O sea, el índice de desarrollo está entre la mucha pobreza y mejor índice de desarrollo. Pero claro, observamos el Cusco está, por ejemplo, en verde, Huancayo también en verde, o sea, las principales ciudades siempre están mejor que el resto. Muy bien. Desarrollo regional y descentralización. ¿Cómo promover el desarrollo regional para el desarrollo humano? Esa es para mí la obsesión. Obviamente que para promover este desarrollo se requiere de la acción concertada de los tres grandes actores del desarrollo: el sector empresarial, el Estado y la sociedad civil. Esta es una cosa que no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, siempre pensamos que la descentralización, por ejemplo, debe ser hacerla solo el Estado, y esto no es como voy a tratar de demostrar. ¿Es la descentralización estatal la vía para promover el desarrollo regional? Esta es la gran pregunta que siempre nos hemos hecho desde el comienzo del siglo XIX. Y entonces siempre hemos pensado que descentralizando el Estado, el crecimiento regional vendría casi de manera automática, y eso no es así. Mira, aquí yo soy propositivo, digo, ¿es la descentralización estatal la vía para promover el desarrollo regional? Yo digo sí, siempre y cuando se convierta en el medio a través del cual la acción conjunta de los tres grandes actores, bajo el liderazgo de los gobiernos regionales, promueva el desarrollo regional. El desarrollo regional no solamente lo tiene que hacer el Estado, tiene que ser una acción conjunta. Sin embargo, y este es un tema que yo siempre presento, hay que distinguir entre descentralización estatal y desconcentración económica. A menudo se mezclan estos dos temas de la misma manera, pero voy a tratar. Las dos caras del problema del desarrollo en el espacio, en las regiones. La concentración. La concentración es la aglomeración del capital y del trabajo en espacios restringidos. Este es un problema económico. Esto está muy estudiado. O sea, la densidad económica en el espacio es bien importante y eso genera desarrollo. Por eso que digo la densidad del capital y el trabajo por kilómetro cuadrado. Y aquí quiero mostrar estos lindos cuadros. Estos son mapas hechos por un seminario. Observen que este es el PBI per cápita de 1827 y el PBI per cápita del 2007. En 1827, las zonas oscuras son donde el PBI es mayor. Observen que en muchos sitios de la sierra el PBI era mucho mayor. Y en la costa había algunas zonas, pero digamos, la concentración no era tan grande como hoy, el 2007, que bueno, esto se hace en base al censo del 2007. La mayor parte de la concentración económica está en la costa. La sierra ha dejado de tener gran concentración económica, es decir, capital, fábricas, industria, gran infraestructura en las ciudades. Y entonces esto hace que tengamos un panorama distinto. El Perú del 1827 era un país agropecuario, básicamente.
Este es un país de servicios y minero. La industria se ha reconvertido, pero no es muy fuerte en nuestra industria. Es una industria más que importa demasiado, o sea, demasiado insumo. Bueno, pero fíjense este otro cuadro que me parece interesante, también hecho por Bruno Seminario, que en lugar de ver PBI por per cápita, ver PBI por kilómetro cuadrado, es decir, cuánta densidad hay de producción por kilómetro cuadrado. Y nos damos cuenta con mayor todavía certidumbre que el país era más descentralizado, más centrado en la sierra y en algunas partes de la costa, justo al terminar al comenzar la República, y en cambio hoy es un país absolutamente concentrado en la costa, desde Ica para el norte, y claro, un poquito en Moquegua, Tacna, ¿no es cierto? Bueno, pero yo quería presentarle esto porque entonces el espacio cuenta. ¿Cuál es el indicador de la concentración económica de Lima? No voy a leer todos estos, pero más o menos se conoce. Más de la mitad del PBI está en Lima. El 33% de la población vive en Lima y Callao. El 35% de la población de la fuerza laboral está en Lima. 55% del capital físico está en Lima. 46% de la electricidad se produce en Lima. 46% de las empresas están domiciliadas en Lima. 80% de los depósitos bancarios se hacen en Lima. 85% del crédito se otorga en Lima. 42% de estudiantes universitarios de pregrado y 52% de posgrado estudian en Lima. 53% de los catedráticos universitarios están en Lima. 58% de los médicos están en Lima. ¿Qué es lo que nos dice esto? En Lima hay una concentración, en primer lugar, de población, demanda, es muy importante. En segundo lugar, está concentrado el capital humano, o sea, está la fuerza laboral, los catedráticos, los médicos, y claro, pues podemos sacar mucho más indicadores de este tipo. Entonces, hay una concentración de capital humano y capital físico, que es todo lo que estoy señalando, capital físico, electricidad, etcétera, ¿no es cierto? Y capital financiero y bancario. Entonces, Lima es un centro muy fuerte, que no es fácil. A ver, un segundito, voy a... Un segundito para no saltearme mucho. Ya. Entonces, ese es el problema de la concentración económica, que como verán, es un problema geográfico. Es la economía en la geografía. En cambio, la centralización es la aglutinación de funciones gubernamentales en los niveles más altos del Estado. Es un problema político institucional. Es muy distinto al problema de concentración económica. Y claro, el centralismo extremo es cuando la sede del gobierno central coincide con una región densamente económica, que es el caso de Lima. ¿No es cierto? El caso de Lima es esto. En Lima, antes del 2003, que comienza la nueva descentralización, habían 3 niveles de gobierno: central, municipalidades provinciales y distritales. El Perú es un país peculiar respecto a las municipalidades, porque en otros países solo hay municipalidades. Aquí las distinguimos de 2 tipos: provinciales y distritales. La presión tributaria era de 15.7%. La presión tributaria es la relación entre cuánto impuesto recauda el Estado y sobre el Producto Bruto del Estado. Para dar una relación, en la presión tributaria en Perú es 7%, en Chile es 23%, en Estados Unidos es casi 30% y en Francia es 42%. O sea, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de un Estado chico. Sobre este tema voy a volver. El 93% de los ingresos fiscales los recaudaba el gobierno central y el 7% los gobiernos locales. El 88% lo ejecutaba el gobierno central y 12% los gobiernos locales, porque el gobierno les transfería. El gasto en educación, salud e infraestructura era decidido en el gobierno central. La función de regulación estaba centralizada en el gobierno nacional y 59% de los contribuyentes tenían domicilio en Lima. Este es un tema bien importante. Bien, entonces, ese es el centralismo extremo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que un centralismo extremo
genera desigualdades socioeconómicas, la que he señalado hace un momento, socioeconómicas y espaciales, y divergencia. Con Lima es difícil competir en términos industriales, porque la demanda de Lima es tan grande que cualquier empresa va a querer ubicar en Lima porque tiene mercado, tiene una serie de facilidades, tiene el puerto al lado, el aeropuerto internacional al lado, es decir, es un centro muy fuerte. Muy bien. Ya, finalmente, quiero mostrar este mapa que me parece interesante, es la densidad del Estado en el espacio. O sea, ¿cuántos servicios propone la costa y el límite de todo? Ya, entonces ahora sí, quizás ya, no sé cuánto tiempo, ya voy a hacer la descentralización como medio. Aquí entro en el tema que nos convoca. No podría explicar esta descentralización sin todo lo anterior, porque hay que entender bien, digamos, este proceso. Bueno, la descentralización es Ley 27783, que comienza el 2002 con el gobierno de Toledo, que la principal característica de esa descentralización es haber convertido los departamentos en regiones, lo cual creo que fue un gran error. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto pudo resolver todos estos problemas la descentralización del 2003? O sea, la descentralización siempre se presenta como, digamos, una política de Estado, digamos, una redistribución del poder, un empoderamiento de las regiones y de las provincias, distritos. Pero ¿cuánto de esto puede resolver la descentralización? Bueno, la ley tenía implícitamente esta estrategia de desarrollo territorial. Primero, se daba la descentralización política y estatal. Significó que se creaban los gobiernos regionales con todas sus reglas, y entonces es una decisión política. Es decir, aparecía el cuarto nivel de gobierno de las regiones. Además, se modificaba varios temas en relación a los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Esto llevó a la descentralización estatal, es decir, cuatro niveles de gobierno. Esto debería, la idea era que si el Estado comienza a gastar más y mejor en las regiones, en las localidades, lo que debería generarse es una desconcentración económica. Y si hay una desconcentración económica, debería haber un desarrollo regional y local. Esa era la idea, o sea, la desconcentración llevaba al desarrollo regional y local. Y esto obviamente generaba un círculo virtuoso. Esta era la idea, la filosofía de la descentralización. El asunto, esto ha funcionado, pero veamos cómo se hizo además la descentralización, porque una cosa es digamos, el enfoque estratégico y otra cosa es cómo se hace. En primer lugar, se hizo la descentralización política que ya acabo de explicar, pero una vez que tienes gobiernos regionales, se redefinen las competencias de los tres niveles de gobierno, entonces hay una descentralización del gasto. El MEF comienza a redistribuir los gastos que antes hacía el propio MEF central a los gobiernos subnacionales. Esa es la descentralización del gasto y esto existe y lo voy a mostrar. Luego de esto, en la teoría de la descentralización, una vez que se descentraliza políticamente, se realiza el gasto, debería haber habido una descentralización administrativa. Es decir, no basta con darles presupuesto a las regiones, a los gobiernos locales, había que enseñarles cómo administrar eso, con todos los procedimientos del Estado, y eso no se hizo, por eso fue puesto en rojo. Ese es uno de los grandes errores de la descentralización, no haber transferido capacidades de gestión, capacidades de planeamiento a regiones, es decir, casi todos los ministerios siguieron con el mismo número de personal y las regiones comenzaron a crear similares a nivel regional, una duplicación innecesaria y sobre todo ineficiente. Luego, de acuerdo a la teoría de la
Descentralización, la última etapa es la descentralización tributaria, es decir, transferir a los gobiernos subnacionales, regionales y locales la capacidad de cobrar impuestos. En el Perú, los únicos que cobran impuestos de manera de hace mucho tiempo son las municipalidades que cobran el impuesto predial, ¿no es cierto? Las municipalidades distritales sobre todo, y las provinciales tienen pues algunos otros cobros, ¿no? Los gobiernos regionales tienen muy pocos ingresos tributarios, pero ocurrió algo curioso. La descentralización tributaria, que debería haberse hecho 15 años después, comenzó a funcionar a partir del 2004-2005. ¿Cómo? ¿Cómo así? Gracias al canon minero, petrolero, gasífero. Que como ustedes saben, la ley del canon es una ley hecha en momentos en que los precios de los metales, los precios del gas, los precios eran muy bajos. Y entonces, el cálculo que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas es decir, miren, hay que darles, o sea, de acuerdo a los precios actuales, en ese momento el oro estaba a $400 la onza, con ese oro y el cobre a 1.20 la libra, con esos precios, los gobiernos regionales van a recibir entre 500,000 y $1,000,000 al año, como máximo. Bueno, 3 años después, la onza de oro estaba en $1,000, después ha llegado hasta $1,400. Y entonces, de pronto, los gobiernos locales y regionales y las universidades comenzaron a recibir ingresos que nunca los habían tenido. Y era una descentralización tributaria. ¿Por qué? Porque estos ingresos que recibían estos niveles de gobierno ya no devolvían, no tenían el carácter devolutivo, como se dice técnicamente. Entonces se quedaban con esa plata y entonces podían invertir. Pero la ley decía que había que invertir en algunas cosas y ese es otro tema del cual voy a hablar. Bueno, entonces esta ha sido pues la descentralización a la peruana, es decir, primero no se hicieron alguna cosa y luego aparecieron cosas que nadie esperaba que sucedieran. Entonces siempre nos sucede algo así en el Perú. Esta es la descentralización fiscal que yo quería mostrarles. Esto del 2005 al 2018, esto es información de INEI. Fíjense cómo el 2005 el gobierno central recaudaba 87.7 de los ingresos fiscales. De acuerdo al INEI, el 2018 solo 54.8%, porque una parte las ha transferido a los gobiernos. En esa parte está el canon, por ejemplo, ¿no es cierto? Los gobiernos locales tenían 12.3 de ingresos sobre el Producto Bruto, o sobre el presupuesto total, ahora tienen 35%, el 2018. Después, o sea, la COVID ha malogrado un montón de cifras, es decir, por lo menos las ha puesto en stand-by. En términos de gastos, el gobierno central el 2005 gastaba 71.5% del presupuesto nacional, los regionales 17.2% y los locales 11.3%. Entonces, esto ha pasado el gobierno central a 63%, los regionales a 19.9% y los locales a 17 y pico. Eso quiere decir que ha habido una descentralización fiscal, no se puede negar. O sea, ha habido un esfuerzo, además se han transferido, pues, o sea, se han transferido una serie de competencias. De la transferencia de competencias, más de una centena de competencias que se han transferido. El asunto, bueno, y esta es una adicional para ya más gráficamente ver, el azul es el gobierno central, los gobiernos regionales son los naranjas y los verdes son los gobiernos locales. Pero hay que decir que en muchos casos esto se debe a la variación de los precios de los metales y del gas y del petróleo. Es decir, nuestra descentralización depende de la coyuntura internacional. Este es un tema realmente sorprendente porque en otros países, digamos, hay mayor autonomía, ¿no es cierto? No voy a hacer el recuento de todo lo que ha pasado en la descentralización, pero quiero hacer reflexiones. Dice, resultados 17 años después del inicio de esta descentralización. Bueno,
Descentralización política sí hubo. Los departamentos se convirtieron en regiones con sus respectivos gobiernos regionales. La descentralización, varias competencias y el gasto público a los 4 gobiernos. Hubo descentralización del gasto. Hubo una descentralización tributaria parcial e imprevista gracias a la ley del canon. No se hizo la descentralización administrativa con efectos negativos sobre el proceso de descentralización. La descentralización de la inversión pública tuvo efectos positivos. No parece haber dado un impacto sobre la desconcentración económica, por lo que he presentado. Digamos que la descentralización no ha generado una desconcentración efectiva, ¿no es cierto? Y la desconcentración económica ha estado dominada por la inversión en minería y en servicios. Es decir, la minería, como ustedes saben, es un sector que tiene como característica inversiones con una fuerte inversión en capital fijo, es intensiva en capital y emplea muy poca gente y está en determinados lugares, en algunos casos muy lejos de las ciudades. Y la inversión de servicios es muy conocida, o sea, ¿cuáles son los servicios en los que más se han invertido? Servicios financieros, la bancarización del Perú ha aumentado, telecomunicaciones, electricidad, es decir, en todos estos sectores se han invertido y lo curioso es que en los sectores donde se ha invertido mucho capital, la productividad es muy alta. Este es un tema importante. Entonces, y el otro tema es la industrialización ha sido relativamente baja en relación a los otros sectores. Ha habido una nueva industrialización, el Producto Bruto Industrial oscila entre 16 y 17%. El problema del sector industrial es que requiere de insumos importados. Y esos insumos importados han sido fáciles de conseguir gracias al enorme crecimiento de las exportaciones del Perú, tanto mineras como agroindustriales. No, como la agroexportación, porque casi es una agroindustria. Y entonces esto ha facilitado la existencia de dólares, yo diría en muchos momentos dólares baratos. Es decir, el dólar ha estado sobrevaluado, el sol ha estado sobrevaluado en relación al dólar, y esto ha hecho que sea más barato importar. El problema es que cuando uno importa, genera empleo en los países de donde uno importa. El que exporta es el que genera empleo. Entonces, por eso la economía exportadora del siglo XIX era una economía exportadora agropecuaria, entonces era más descentralizada. La nuestra no es agropecuaria, está comenzando a ser agroexportadora, sobre todo en la costa, y esa es una promesa importante. La mayor parte de las políticas sociales siguieron descentralizadas y no parece haber un efecto visible en las tendencias económicas y sociales que hagan una diferencia entre un Estado centralizado y un Estado descentralizado. Esta es una conclusión un poco dura. Bien. La descentralización no es suficiente para el desarrollo regional. Ya voy a acabar. La descentralización con un Estado pequeño es un sueño. Con una presión de tributaria de 15% no podemos aspirar a que el Estado pueda corregir las desigualdades regionales. Se requiere por lo menos de 25%, y este es un tema ya distinto, ¿no es cierto? Cómo aumentar la presión tributaria. Segundo, o sea, no podemos hacer, para decirlo de otra manera, descentralización con ciertos visos de generar desarrollo regional con un Estado chico. Necesitamos un Estado más grande. La descentralización sin regionalización, yo diría, y sin creación de macroregiones tampoco funciona. Si las regiones son los departamentos, hay una pérdida de economías de escala y de externalidades positivas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando tienes 24 regiones en lugar de tener 10, o sea, tú estás perdiendo la posibilidad de que una sola región, por ejemplo, promueva una planta eléctrica para toda la región, o que promueva algunas infraestructuras para toda la región. Todo se hace departamentalmente, entonces ahí se pierde economías de escala. Y luego, el otro problema central es que
cuando tienes solo regiones, tienes una base económica mínima, salvo para las grandes regiones, para poder recaudar impuestos. O sea, la descentralización en el futuro debe generar que cada región tenga la capacidad de sustentar, de financiar los gastos que se generan en la región. Entonces, el proceso de desarrollo es muy grande si es que la base económica aumenta. Y esto creo que solo se puede hacer con macroregiones. Ahí siempre pues hay una discusión sin las macroregiones, quién va a ser la capital de la región, quién va a ser el presidente regional. Esas son temas que se pueden negociar políticamente. El tema es que hay que tener una idea de que para que la descentralización funcione y que haya desarrollo regional, se requieren unidades económicas más grandes, lo que llamamos macroregiones. Luego, las regiones son pues muy desiguales. Los varios mapas que he mostrado simplemente te dicen que hay una desigualdad muy grande. Hay regiones a las cuales hay que darle mucho más, digamos, apoyo. Hay regiones en las cuales hay que decir, bueno, ¿qué? ¿Les damos, aumentamos el gasto social o invertimos más para que genere más empleo? Y esto por las desigualdades que hay. Y nada de eso se puede hacer con un recurso, con los recursos del Estado chico. Entonces, se requieren, pues, corrección de desigualdades históricas. Y luego, descentralización sin desconcentración. Este para mí es uno de los temas claves del proceso. Sin la participación activa del sector privado empresarial. O sea, la descentralización tuvo que venir de la mano de incentivos para la inversión descentralizada, para la inversión en proyectos de macroregiones. Y entonces, conectar al sector empresarial con el Estado en sus distintos niveles de gobierno, o sea, hacer más política. El problema es que la descentralización ha sido presentada como una, digamos, una dádiva del gobierno central al resto. Y muchos gobiernos regionales tienen que pelear con el Ministerio de Economía y Finanzas para que afloje un poco de los presupuestos. O sea, hay una mala concepción del, digamos, del proceso de descentralización en lo que es una parte importante del sector estatal. Y luego, no se puede hacer descentralización sin planificación del desarrollo regional. Desarrollo significa largo plazo. Y largo plazo significa dos generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, el desarrollo toma tiempo porque los proyectos de inversión toman tiempo, porque la capacitación de la gente para tener mejor capital humano, para tener más técnicos, más másteres, más doctores, toma tiempo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, entonces hay que planificar. Estos son para mí los pecados digamos, de este proceso. Por eso yo propongo siempre la descentralización tiene que venir integrada con el desarrollo regional. La desconcentración económica y la descentralización estatal deben ir coordinadas. La acción del sector privado y el Estado tienen que ser conjuntas para generar más desarrollo humano. El crecimiento de las cosas en función de las personas. O sea, nos hemos olvidado de concertar en el Perú. O sea, el Perú nos peleamos más de lo que deberíamos hacer y deberíamos concertar para estas cosas. O sea, aquí ya los colores políticos no importa mucho. Lo que importa es a dónde llegamos. No habrá desarrollo regional si no se desconcentra la inversión privada y con la ayuda de la inversión pública. Esta es una condición necesaria. La inversión debe ser hecha en las tres formas de capital, las que he señalado, humano, físico e institucional. Esta es una condición suficiente. O sea, luego es necesario un pacto social para la descentralización entre empresariado, Estado, sociedad civil. Esta es una condición política imprescindible. O sea, estas tres condiciones se tienen que tratar de lograr para que haya un proceso realmente de desarrollo regional para el desarrollo humano. Y luego se necesita vencer la ideología centralista y cambiarla pues por lo del cienciano, ¿no? Sí se puede. ¿A qué me refiero? A mí me refiero diariamente. En tal sitio hay un conflicto del Ministerio de Agricultura, un conflicto de transportes.
bueno, queremos que venga el ministro de Agricultura a resolver este problema o el ministro de Transportes, y en muchos casos piden la presencia del presidente. Y nos olvidamos de que tenemos nuestro gobierno local, nuestro municipal, y el gobierno regional. Y lo pasamos por encima porque el único que puede resolver es el gobierno central. Esa es la herencia colonial. Y esa es una herencia muy fuerte en el Perú. Y es que no creemos nuestra capacidad de descentralización. La capacidad de descentralización es capacidad de tomar decisiones autónomas. Y eso entonces hay que tratar de cambiar. Finalmente, la corrupción generalizada se ha convertido en un serio problema para cualquier proceso de descentralización y aún más para promover el desarrollo regional. Necesitamos una ética descentralista. El Perú atraviesa por una crisis moral tremenda. Y con una crisis, digamos, en condiciones de crisis moral, no es posible hacer grandes cambios, porque todo el mundo desconfía de todo el mundo piensa que el otro está medrando del Estado, etc. Entonces, para mí es un tema, bueno, lamentablemente tengo que acabar con una nota un poco negativa, pero yo creo que hay que tomar en cuenta la realidad, nos dice esto. Este es nuestro desafío en el bicentenario de una república que todavía sigue siendo una posibilidad. Lo dijo Basadre. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Efraín González de Olarte, por esta ilustrativa exposición, porque el tema es sumamente fuerte, a veces hasta de difícil comprensión, pero necesario su abordaje para poder realmente lograr una descentralización integral que nos permita un desarrollo también integral, con énfasis en el desarrollo humano, como lo ha dicho nuestro expositor, priorizando a las personas. Es imprescindible también pensar en que esta descentralización, lo ha dicho el doctor Efraín, no es una dádiva. Y si no consideramos a la descentralización como un proceso autónomo, un proceso que nos permita realmente un ejercicio autónomo de nuestras decisiones, no estamos logrando una decisión. También creo que coincidimos con todos los expositores hasta ahora de que la corrupción es un gran enemigo que hasta pide una auténtica descentralización. Bien, damos paso ahora a nuestro panelista, el señor Freddy León. Le rogamos a Emilce que tenga la gentileza de presentarlo. Adelante, Emilce, por favor. Gracias, Luchito. Es un poco difícil presentar a un amigo que está viviendo hace muchos años fuera del país, pero en su raigambre con nuestra tierra se mantiene constantemente. Ha hecho sus estudios acá en el Perú, en el Cusco, y básicamente su trabajo ha sido sobre política. Ha sido miembro del Comité Central del Partido Comunista y dirigente de la Izquierda Unida durante el tiempo que él estuvo viviendo en nuestro país. Lo dejo con ustedes a Freddy para que nos haga algunos alcances, comente la exposición que ha hecho Efraín, tan rica en datos y tan necesaria para comprender mucho mejor lo que es la descentralización. La que supongo yo también tiene una visión compartida en cierta forma, Freddy, pero escucharemos su participación. Adelante, Freddy, estás con la palabra. Gracias, Emilce. Debo decir que siempre es una enorme satisfacción escuchar al doctor Efraín González, la inteligencia, la acción, el cúmulo de conocimientos que nos transmite y que nos ayuda
a que reflexionemos con profundidad un tema que es muy importante en el país, y más aún de los que venimos de las zonas andinas, sitios que siempre han sido olvidados, abandonados, marginados. Quisiera partir de dos puntos que el doctor Efraín señala. Uno, entender la descentralización como un proceso político, económico y social de redistribución del poder. Y segundo, de que no es posible hacer un proceso de descentralización exitosa teniendo un Estado tan pequeño como es el Estado actual, el Estado neoliberal. Creo que esa sería una descentralización de la pobreza, como alguna vez José Carlos Oñategui acuñó esa terminología. Entonces, para que un proceso de descentralización pueda tener éxito, debe tener un objetivo político central: el cambio del modelo económico que se aplica en el país. Tiene que cambiar el patrón de acumulación. Tiene que haber una política de desarrollo del mercado nacional y de una presencia mucho más activa del Estado. Creo que es el Estado, desde mi punto de vista, quien debe impulsar el proceso de desarrollo nacional. Este proceso de descentralización tiene como objetivo disminuir las enormes desigualdades económicas y sociales, no solo entre Lima y las provincias, sino en el mismo sentido en Lima, porque no es lo mismo que una persona nazca en Puente Piedra o que nazca en Villa María del Triunfo que alguien que ha nacido en San Borja o Miraflores. No es lo mismo la calidad de los servicios que se prestan a nivel de distintos distritos. Creo que ahí tiene que haber un proceso de desconcentración económica y de descentralización. Este objetivo de la descentralización tiene que promover el desarrollo sostenido de las zonas más atrasadas con la finalidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida. En el primer gobierno de Alan García, casi a mitad de su mandato, se implementó un proceso de regionalización. Se constituyeron, si mal no me equivoco, entre 10 o 12 regiones, un poco el modelo español. Lamentablemente, faltó tiempo para ver los resultados de ese proceso de regionalización, pues en el 92, con el autogolpe de Estado, se eliminó los gobiernos regionales. La contrarreforma neoliberal volvió al centralismo motivado por dos objetivos. Uno, de razones económicas, el Estado necesitaba hacer caja fiscal, y segundo, la necesidad del control absoluto del poder del Estado a partir de Fujimori y Montesinos. Con el gobierno de Toledo se vuelve un poco a la idea de lo que fue las juntas departamentales, ¿no?, que surgió a inicios del siglo XX como una forma de descentralizar o desconcentrar la administración estatal. Esta departamentalización creo que es un fallido, no ha logrado sus objetivos. Hasta la misma Asamblea Regional no tiene un político significativo. Hemos visto el conflicto entre el gobierno de PPK y el Congreso. La Asamblea, el Consejo, la Asamblea Regional fue intrascendente, no tuvo ninguna participación. Yo creo que hay que pensar la descentralización desde otra óptica. Hay que partir viendo el papel que pueden jugar los gobiernos locales. Es decir, se trata de dar la cara a lo que siempre el poder central le dio la espalda, a los municipios. Me parece que la democracia local, los gobiernos locales, deben ser la base de un nuevo proceso de descentralización. Los municipios provinciales y distritales han acumulado experiencia y han construido una base, aunque incipiente, una base técnica de conocimiento, de manejo administrativo,
que pase la palanca para un proceso efectivo de descentralización y un espacio construir una república de ciudadanos. Porque la descentralización es como lo que apuntalaba el doctor Efraín González, que ve la calidad humana, el desarrollo de la persona. No tiene sentido una política económica que no tome en cuenta las necesidades del desarrollo humano. En este aspecto creo que habría que plantear 3 condiciones para que los gobiernos locales puedan cumplir ese papel. 1, ampliar las facultades políticas de autogobierno que posibilite el desarrollo de nuestra propia cultura, de nuestros saberes y tecnología ancestral. Segundo, la concepción de la naturaleza como objeto meramente explotable, vendible y destructible está llevando al suicidio colectivo. Creo que esa política extractiva, esa matriz extractiva exportadora, tiene que entrar a un proceso de transformación. Y eso me parece que es factible a través de dinamizar la actividad económica de los gobiernos locales y municipales. Y vincular a las comunas como actor central del proceso económico, donde la inversión pública más la inversión privada sean la base del desarrollo de la economía local. Un desarrollo que tenga como objetivo la creación de puestos de trabajo productivo, que creo que esa es la base. El país tiene 70% de informalidad. Es decir, hay un 70% de ciudadanos que no contribuyen al Estado, que no pagan impuestos, que no tienen derechos, ¿no? Y que solamente actúan como consumidores de bienes y servicios sin la contraparte que debe tener todo ciudadano. Es decir, un ciudadano debe tener derechos y deberes. Y esto solamente puede ser a partir de la incorporación al trabajo productivo. Y ese elemento que habría que implicar a los gobiernos y comunas locales es el mecanismo de autocontrol y participación popular. Hay una experiencia que se ha dado en presupuestos participativos que me parece que tienen cosas positivas. Entonces, yo entiendo un nuevo proceso de descentralización que tenga como base a los municipios distritales puede cumplir los objetivos de contribuir al desarrollo nacional. No solamente de desconcentrar la administración pública como una cosa administrativa, sino de un proceso de cambio, de desarrollo del país. Y el último aspecto, como señalaba muy bien el doctor Efraín, es el problema de la lucha contra la corrupción. Creo que en el ámbito local es donde se puede aplicar de mejor medida el control y la fiscalización a la función de las autoridades, con mecanismos de democracia local, de revocación del mandato, en caso de que se incumpla con las propuestas planteadas, o cuando se cometan actos van contra malos manejos o actos de corrupción que son muy comunes. Entonces, finalizando en la exposición que ha hecho el doctor Efraín González, creo yo de que ese proceso de descentralización y desconcentración de la economía tendríamos que verlo dentro de un cambio de un modelo económico, porque no vamos a poder descentralizar un Estado tan pequeño. Eso nos va a seguir llevando a las mismas limitaciones y falencias que vemos hoy día. Y segundo, como un mecanismo de cómo se redistribuye democráticamente el poder estatal y se empodera al ciudadano común y corriente como no solamente beneficiario de las políticas económicas, sino también como protagonista de un proceso de construcción de una nueva economía productiva, sostenible, que respete el medio ambiente
y que tenga como objetivo máximo el bienestar común. Hasta ahí pondría hacer este comentario sobre la intervención magistral que nos hizo el doctor Efraín González. Muy agradecido, Freddy. Vamos a dar paso a la sala para algunas preguntas a ustedes, tanto al expositor como al panelista, en el entendido de que les informamos que hay una comisión de sistematización de todo este evento, y para redondear esas ideas es necesario aclarar algunos conceptos. En ese sentido, voy a dar paso en primer lugar a Oscar, que quiere hacer un par de preguntas, y si alguien de la sala también quiere hacerlo, por favor, vamos a estar pendientes de vuestra petición de palabra. Adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero ante todo agradecer las ponencias que hemos escuchado, que nos clarifican, que nos ayudan a entender mucho mejor este tema tan crucial para el futuro de nuestro país, que es la descentralización. Yo quiero hacer la pregunta de la perspectiva de los patrimonialistas, que así nos denominan a los colectivos ciudadanos que en los últimos años hemos mostrado nuestra preocupación por los patrimonios de nuestro país y la forma en que estos son en muchos momentos depredados o peor aún destruidos, ¿no? En ese sentido, y aportando al desarrollo conceptual que hay alrededor de la descentralización, propondríamos en primer lugar que se rescate el término de patrimonio sobre conceptos que, si bien es cierto, son internacionales, no describen la profundidad y la riqueza. Cuando hablamos de capital humano, un término muy relacionado a la economía, nosotros preferimos que se hable de patrimonio humano, en el sentido que todos los peruanos, toda nuestra población, es parte de un patrimonio que pertenece a nuestra patria. Igualmente, cuando se habla de capital físico, nos gustaría que se rescate el término de patrimonio natural, aquella hermosa geografía tan diversa y múltiple y con tremenda biodiversidad que hemos recibido y que más que un capital físico es un patrimonio. E igualmente nuestro patrimonio cultural, ¿no? Del cual se le ven ventajas comparativas, etcétera, relacionado a las actividades productivas, al turismo, etcétera, pero no la esencia de lo que significa para nosotros y en especial para los cusqueños la preservación de la integridad de nuestro patrimonio monumental y de nuestro patrimonio inmaterial, nuestra cultura viva. Al respecto, y como patrimonialistas, hemos tropezado, ya relacionando a la descentralización, con gobiernos regionales y municipalidades que lamentablemente avalan o atentan contra nuestro patrimonio. Es así que en la lucha por preservar nuestras andenerías, hemos visto cómo se otorgan licencias municipales, por ejemplo, para la construcción de hoteles sobre las andenerías. Y esa ha sido nuestra lucha en el caso de la construcción del Hotel Sheraton en el Cusco. Entonces, estas dudas sobre el rol de los gobiernos locales descentralizados y con capacidades de poder nos lleva pues a mostrar una preocupación porque nuestra lucha devino en un amparo legal por omisión de funciones, tanto de la municipalidad como del propio gobierno regional a través de la Dirección de Cultura, etcétera. Como vemos pues que estas facultades descentralizadas no servían para preservarlo, sino todo lo contrario, para destruirlo. Y lo mismo con el patrimonio natural, donde vemos igualmente gobiernos regionales como en la Amazonía, que otorgan concesiones para la destrucción y deforestación de la selva, por palma aceitera, por ejemplo, o gobiernos regionales como el de Madre de Dios, que facilitan la depredación de la minería ilegal, ante el cual también mostramos preocupaciones que se resumen quizás en esa frase tan lapidaria que se da, ¿no?
que tenemos que evitar pasar del centralismo limeño a el caciquismo o el gamonalismo provinciano. Por ello, pues, la pregunta a los dos ponentes es, ¿cómo evitamos que la descentralización sea pues un instrumento no de desarrollo, sino de depredación de nuestros patrimonios? Gracias. En primer lugar, el doctor Efraín González de Olarte, si tiene la bondad de contestar a este interrogante. Muchas gracias. Sí. Bueno, creo que en primer lugar es importante distinguir patrimonio de capital. Patrimonio en general es un conjunto de cosas al que le damos un valor añadido del resto de las cosas. O sea, por ejemplo, el patrimonio paisajístico del Perú nos parece que es un patrimonio porque lo vemos y nos gusta. Sin embargo, ese patrimonio, ¿cuánto nos puede servir para desarrollarnos? Aparte de desarrollar nuestro espíritu, nuestra identidad. Lo digo esto porque uno de los temas importantes es que la minería en realidad es parte del patrimonio estatal, del patrimonio nacional. Pero en el momento en que se da una concesión minera, eso se convierte en un capital. Porque entonces alcanza un valor en el mercado. Entonces, el tema del patrimonialismo es en qué medida utilizamos nuestro patrimonio como una palanca para el desarrollo humano. Y entonces ahí sí se requiere lo que siempre se dice, poner en valor el patrimonio. Pero no quiere decir que hay que vender el patrimonio, sino que hay que ponerlo de tal manera que pueda rendir frutos para los que que viven alrededor de este patrimonio. Y en muchos casos, hay muchos países que teniendo mucho menos patrimonio cultural e histórico que nosotros, ponen en valor cosas muy pequeñas a las cuales, sin embargo, le sacan el jugo. Entonces, para mí, uno de los temas de cómo usar el patrimonio es cómo tenemos una visión desde el Estado y desde el empresariado para que esto pueda ser utilizado de una manera sostenible. No solamente desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista paisajístico, sino desde el punto de vista humano. La sostenibilidad desde el punto de vista humano, es hacer que la gente estando bien esté mejor. Y si ese mejor es gracias a este patrimonio, enhorabuena. Entonces ahí nos falta en los planes de desarrollo regional, nos falta incorporar el tema de lo que se denomina ahora industrias culturales, que en realidad son negocios, yo diría, que utilizan el patrimonio cultural. Por ejemplo, el teatro. El teatro para mí en el Perú es parte de nuestro patrimonio, pero es realmente una posibilidad muy grande de exportación de cultura. El cine nacional. Aparte de todo, digamos, el patrimonio arqueológico para el cual hay que estar acá, pero hay todo un patrimonio que no necesitamos que la gente venga acá, sino que lo podemos exportar. Pero entonces eso significa poner en valor. ¿Quién pone en valor este patrimonio? Ese es el tema. Entonces ahí sí tenemos que comenzar a pensar en planes de desarrollo en parte al patrimonio y en parte a cómo hacemos para que parte de ese patrimonio se convierta en un capital rentable y cómo ese capital rentable permita mantener ese patrimonio, sino mejorarlo. Por ejemplo, en el Perú tenemos pues la increíble herencia cultural de una serie de sitios arqueológicos que no se pueden, no se explotan, no se mejoran porque simplemente no hay plata. Sitios que podrían ser de atracción, sitios que además nos permitirían ver mejor, conocer mejor nuestra historia. Sin embargo, nosotros los huaqueamos o no los utilizamos y en algunos casos dramáticos le metemos tractor para encima poner un hotel o cualquier cosa. Entonces yo creo que el tema del patrimonial tiene que ver un poco con la cultura, pero yo insisto, si el patrimonio no lo
no lo ponemos en valor, no solamente valor comercial, sino en valor histórico, no va a servir de mucho. Y es verdad que la descentralización al respecto no ha hecho mucho. No ha hecho mucho porque en realidad la descentralización ha sido digamos, una decisión más política para cumplir con una promesa electoral, sin tener una idea de qué descentralización se proponía, con qué características. Simplemente era cuestión de decir, bueno, yo he dicho esto y me voy. Efectivamente, Freddy tiene razón, se parecen a las juntas departamentales de la Constitución de 1933, que funcionaron 5 años después, desaparecieron. O sea, ha habido pues una serie de momentos de descentralismo en el Perú, de espíritu descentralista, ¿no? Pero para terminar con esta parte, yo creo que un tema central en mi criterio es qué hacemos con lo que se ha avanzado, porque de hecho se ha avanzado en la descentralización. Y no podemos decir cuenta nueva y volvemos con otra descentralización. El asunto es cómo relanzamos la descentralización. Y hay un tema así que es mucho más complicado, es que la descentralización no va a cambiar el modelo económico. El modelo económico viene por otro lado. Este modelo neoliberal está al final de su ciclo. Va a tener que cambiar el Perú su modelo económico por distintas razones. Primero, porque es un modelo que ha generado mucha desigualdad. O sea, ha reducido la pobreza, pero la desigualdad no ha variado mucho. O sea, las desigualdades pues, no son siempre absolutas, ¿no es cierto? Hay desigualdad, pero claro, la gente está ganando un poquito más, está recibiendo más recursos, etc. Pero los que están arriba reciben mucho más. Es decir, para muchos en el Perú sus ingresos subieron por la escalera y para los pocos subieron por el ascensor. Y esa es, digamos, una gran diferencia, digamos, que hace que este modelo tenga que ser cambiado por un modelo mucho más equitativo. Y el asunto es cómo lo hacemos. Y por el otro lado, el modelo ha generado, ya no solamente el modelo, es la forma como nos hemos comportado en el modelo, la debilidad política, la casi eliminación de los partidos políticos, a mi criterio, ha terminado con este fomento increíble de la informalidad. La informalidad es la otra cara de la medalla de la debilidad del Estado chico, porque la informalidad es básicamente la incapacidad de estar registrado en el Estado. ¿Y por qué no te registras en el Estado? Y la gran variable de la informalidad es la baja productividad. Los informales tienen muy bajas productividades. Trabajan en sectores, servicios de muy baja productividad, ganan menos que el mínimo legal, etc. ¿Por qué? Porque no hay suficiente capital para controlarlos. Por eso, para mí, primero, si quieren haber un desarrollo capitalista en serio, debería haber un gran proceso de inversión que contrate a gente. No el proceso de inversión que contrate, que tenga mucha tecnología, sino que contrate a gente. ¿Y cuáles son los sectores en los que se contrata a gente? Agricultura, agroexportación, turismo, servicios. Ahí es donde hay que poner, industria. Hay que tratar de transformar todo lo que se pueda y venderlo fuera del lugar donde uno está. O sea, yo soy un promotor de la exportación dentro de tu país. Que tus vecinos le exporten a Madre de Dios no sé qué producto, pero que le exporten. Porque eso significa que tienen una productividad mayor que puede derrotar a la distancia, al costo de transporte. Y entonces, esta es, digamos, la idea del cambio de modelo. El cambio de modelo va a venir, pero el asunto es quiénes son los actores del cambio de modelo. Además, con la crisis en la que estamos, la crisis política en la que estamos, yo creo que el modelo va a ser como en el caso siempre del Perú, que las cosas se arreglan por sí solas. Aquí en Perú o no se arreglan o se arreglan por sí solas. Y eso es lo que está sucediendo. Hay, sin embargo, un tema que a mí sí me parece importante a tomar en cuenta. Vamos a tener durante 2 o 3 años precios muy altos de los minerales.
el próximo gobierno debería utilizar esas sobreganancias para hacer estas transferencias de capital. Yo digo que no hay que transferir para que coman y gasten, sino para que tengan empleo. El empleo dura y eso te permite comer todos los años sin que ya entre el gobierno. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esta coyuntura que debido básicamente primero a la recuperación de la pandemia y segundo, a que Estados Unidos está queriendo volver a ser el líder mundial y entonces ha aprobado un programa económico como nunca antes se ha visto. Estados Unidos está creciendo a una velocidad enorme, tanto así que no tienen gente para emplear. O sea, hay un problema de empleo en Estados Unidos porque no hay la suficiente gente para emplear. Entonces, eso está haciendo que aumenten los precios. Pues están aumentando todos los precios. Obviamente también nos está afectando el precio del petróleo, el precio del maíz, del trigo que importamos, pero también va a aumentar el precio de los otros productos. Entonces, ahí creo que hay que aprovechar este ciclo que va a ser extraordinario. Lo que quiero decir es que necesitamos probablemente mucha más inteligencia de la que le podemos pedir al próximo gobierno. Y entonces necesitamos mucha mayor participación nuestra. Creo que nosotros tenemos que participar. Es lo que se llama la acción colectiva. Cuando los gobiernos son débiles, la gente sale a la calle, sale a opinar, sale a hacer todo esto para decir, esta tiene que ser la ruta. Eso creo que es lo que en ese momento cabe. Muchas gracias. Freddy, ¿quiere decir algo en respuesta a lo planteado por nuestro doctor Oscar Lindo? Sí, con una sociedad civil fuerte, una sociedad civil activa que tenga ideas, propuestas y compromiso con su sociedad, con su medio. Creo que eso es lo que necesitamos y hace falta, porque no es solamente el problema de la destrucción del patrimonio, sino es el envejecimiento de la misma ciudad, desde los tendidos de cable, que es un caos fabuloso, el problema del caos del transporte público, de la contaminación, de la gente que construye como puede y donde puede, ¿no? Entonces ahí la única alternativa desde mi punto de vista es alentando a la construcción de los espacios de debate, de reflexión y haciendo que esa sociedad civil tenga mayor presencia. Tal vez como una anécdota, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi destruyó una ciudad holandesa, Rotterdam, casi en un 70 o 80%. Después de que los alemanes abandonan Holanda, se genera una gran discusión de qué hacer con esa ciudad. O reconstruir o construir una nueva ciudad. La comuna con la élite económica se pusieron de acuerdo y desarrollaron un nuevo proyecto de construcción de una nueva sociedad que recupere que mantenga su identidad, su espíritu y que se modernice en el tiempo. Y hoy día, la nueva Rotterdam es una de las ciudades más bellas que existen en Holanda. Creo que eso es lo que tendríamos que ver, cómo el poder local, el municipio, trabaja conjuntamente con la élite económica, con la élite cultural, con la élite intelectual, en un programa de desarrollo de la ciudad, ¿no? De unos 25, 30 años. O sea, no pensemos en la solución de mañana, pensemos en la solución para las nuevas generaciones. ¿Por qué no pensar en este momento en la posibilidad de construir un transporte subterráneo? El uso de la pista del suelo está totalmente colapsada. La contaminación ambiental es un problema grave. El índice de enfermedades pulmonares, del asma, son consecuencia, creo que, de esos. Y el tiempo que uno utiliza entre el transporte en el Cusco es increíble. Entonces, pienso que ahí esa sociedad civil podría cumplir un papel mucho más importante, mucho más activa, si es que se involucra directamente en los problemas de la ciudad. Gracias, Freddy. Muchas gracias reiteradamente al doctor Efraín González de Olarte, a Freddy por habernos ilustrado con tan brillantes exposiciones y comentarios. Evidentemente ha habido una plena coincidencia en de que es necesario efectivamente un cambio de modelo
pasando por una descentralización que conceptualmente incluso deba variar. También creo que algo que no se ha dicho, pero explícitamente no, pero implícitamente sí, de que es necesario encontrar un nuevo lenguaje interdisciplinario, porque siempre hay el sesgo desde cada conocimiento, desde cada área del conocimiento humano, tendemos a interpretar y calificar y caracterizar a la sociedad. Por ejemplo, ahora ha habido un poquito en la aparente discrepancia entre que para Efraín lo que se llama capital, para los patrimonialistas es el capital humano, digo, el patrimonio humano, patrimonio natural, el patrimonio público y el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, de repente es simplemente una diferencia formal, pero lo que hay que hacer es encontrar un lenguaje común, pero más que un lenguaje común, un propósito común, una meta común. Y en eso creo que hay una plena coincidencia, incluso con sectores considerados liberales, porque hace un rato atrás estuvo con nosotros un representante de las posiciones liberales, don Fernando Ruiz Caro, que coincidió en esencia con lo que estamos proponiéndonos. Reiteradamente, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, ya no nos da para más. Entonces, los invitamos a seguir con la jornada del Rimanaco y Panandino ya en su última etapa esta tarde a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, en la sala. Oscar. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Emilce. Muchas gracias, Chihilma. Julito, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Lucho, para ti un gran abrazo. Siempre recuerdo tus recitales poéticos. Muchas gracias, Efraín. Tupananchis-kama. Tupananchis-kama. Somaglia. Somagta mi juramoichis. Allí me animo.